Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás parado frente a algo que desafía todo lo que conoces, todo lo que la razón te ha enseñado. Un hombre toca a un leproso y la piel podrida se regenera ante tus ojos. Otro grita hacia una tumba sellada hace 4 días y un cadáver en descomposición sale caminando. ¿Locura? ¿Ilusión? ¿O algo que rompe las leyes mismas de la naturaleza? Hoy, 2000 años después, millones de personas siguen creyendo que estos eventos realmente ocurrieron. Y no solo eso. Afirman que esos milagros siguen transformando vidas en pleno siglo XXI, en una era dominada por la ciencia, la tecnología y el escepticismo. ¿Cómo es posible que relatos tan antiguos mantengan semejante poder? ¿Qué había en esos actos que trascendió el tiempo y el espacio? Antes de continuar, si este tipo de contenido te fascina, si disfrutas explorando los misterios del pasado que aún resuenan en el presente, déjanos un like y suscríbete. Comenta qué milagro te impacta más o si conoces alguna historia moderna que refleje estos eventos antiguos. Tu participación mantiene vivo este canal y nos ayuda a seguir desentrañando los enigmas de la historia. Ahora, piensa en esto. ¿Cómo era realmente presenciar un milagro? ¿Qué sentía la multitud cuando veía a un paralítico levantarse después de décadas postrado? ¿Qué pasaba por la mente de los pescadores cuando las olas furiosas se detenían en seco con una sola palabra? ¿Y qué significaba para una sociedad sin hospitales, sin antibióticos, sin esperanza médica, ver a alguien curar enfermedades incurables con un simple toque? Esas preguntas nos llevan a un mundo donde lo sobrenatural no era filosofía abstracta, sino experiencia vivida, testimoniada, transmitida de boca en boca, hasta convertirse en los relatos que hoy estudian académicos y que inspiran a creyentes en cada rincón del planeta. Ahora, despierta en Galilea, en el año 30 de nuestra era. El sol quema tu piel, el polvo del camino se pega a tus sandalias desgastadas. Escuchas murmullos en el mercado. Dicen que ese rabino de Nazaret curó a un ciego de nacimiento. Imposible, responde alguien. Lo vi con mis propios ojos, insiste otro. Tú caminas entre la multitud, escéptico pero curioso, cuando de pronto, a lo lejos, ves una aglomeración. Alguien grita. Una mujer llora de alegría. Y en el centro de todo, un hombre de túnica simple extiende su mano hacia un leproso. Lo que sucede a continuación cambiará tu vida para siempre. En el mundo antiguo del primer siglo, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Los textos del Levítico eran claros y despiadados. Cualquier persona con tzarat, el término hebreo para afecciones graves de la piel, debía vivir fuera de los muros de la ciudad, gritar «impuro, impuro» al acercarse a los demás y cubrir su rostro. No podían tocar a nadie, no podían ser tocados, eran cadáveres vivientes, fantasmas que vagaban por los márgenes de la sociedad, esperando que la carne se les cayera a pedazos. Los estudios modernos sobre la lepra de Hansen sugieren que la enfermedad provoca daño nervioso progresivo, deformidades, ceguera y, eventualmente, la muerte por infecciones secundarias. Pero en aquella época, sin microscopios ni tratamientos, la lepra era simplemente el fin de todo, del trabajo, de la familia, de la dignidad humana. Los evangelios registran múltiples encuentros entre Jesús y leprosos. En uno de los más impactantes, narrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45, un leproso se acerca a Jesús, se arrodilla y le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». La palabra griega utilizada aquí es katarisai, que significa purificar, no solo curar, porque la lepra no era vista únicamente como enfermedad física, sino como impureza ritual que separaba al individuo de Dios y de la comunidad. La respuesta de Jesús fue radical: «Quiero, sé, limpio». Y extendió su mano, tocó al leproso. En ese momento, cualquier rabino ortodoxo habría retrocedido horrorizado. Tocar a un leproso significaba contraer impureza ritual por 7 días, quedar excluido del templo, someterse a complejos rituales de purificación. Pero Jesús hizo lo impensable, y según el relato, al instante, la lepra desapareció, la piel podrida se regeneró, el hombre fue restaurado. Lo fascinante aquí no es solo el acto físico de curación, sino su implicación teológica y social. En la cosmología judía del primer siglo,
La enfermedad estaba frecuentemente asociada con el pecado, aunque no siempre de manera directa. El libro de Job ya cuestionaba esa ecuación simplista. Pero para muchos, un leproso era alguien que cargaba con el castigo divino visible en su carne. Al sanarlo, Jesús no solo devolvía la salud, sino que reintegraba al marginado, desmantelaba la estructura de exclusión y declaraba que la misericordia divina no conoce fronteras de pureza ritual. Los escritos del historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de los Evangelios, describen la obsesión de la sociedad judía con la pureza ritual. Los esenios de Qumrán, cuya biblioteca fue descubierta en 1947 junto al Mar Muerto, llevaban estas leyes al extremo, expulsando incluso a los discapacitados de sus comunidades. En ese contexto, que Jesús tocara a un leproso era un escándalo teológico de proporciones sísmicas. Pero no solo sanó leprosos. Los evangelios mencionan curaciones de paralíticos, ciegos, sordos, mudos, personas con hemorragias crónicas. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús encuentra a un paralítico junto al estanque de Betesda en Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas realizadas en 1956 por arqueólogos dominicos franceses confirmaron la existencia de este estanque, con sus 5 pórticos, exactamente como lo describe el Evangelio. El paralítico había esperado 38 años por una curación. 38 años. Casi 4 décadas de impotencia, dependencia, humillación. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y luego, sin rituales, sin oraciones largas, simplemente dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre lo hace. Después de 38 años postrado, camina. Los líderes religiosos se indignan, no porque un milagro haya ocurrido, sino porque ocurrió en sábado, violando las leyes del descanso. Esa es la ironía cruel. Prefirieron defender la ley sobre la vida. Cada una de estas curaciones seguía un patrón. Jesús no usaba amuletos, no recitaba fórmulas mágicas, no exigía pagos ni sacrificios. A veces tocaba, a veces hablaba, a veces simplemente ordenaba. La autoridad residía en su palabra misma. En la mentalidad judía, la palabra de Dios era creadora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Narra el Génesis. Jesús operaba con esa misma autoridad, como si su voz tuviera poder para reorganizar la materia, para reescribir la biología. Los críticos de su tiempo lo acusaron de usar magia, de estar aliado con Belcebú, príncipe de los demonios. Pero sus defensores vieron algo diferente, la manifestación de un poder que procedía de la compasión, no de la manipulación. Hoy, 21 siglos después, estos relatos siguen resonando. En hospitales de todo el mundo, creyentes oran por sanación. Algunos reportan recuperaciones inexplicables que los médicos catalogan como remisión espontánea. En 2006, un estudio publicado en el American Heart Journal examinó si la oración intercesora afectaba la recuperación de pacientes cardíacos. Los resultados fueron mixtos, pero el hecho mismo de que la ciencia moderna investigue la oración revela algo profundo. La humanidad todavía busca lo que Jesús ofrecía, un puente entre el sufrimiento físico y la esperanza trascendente. Las curaciones de Jesús no eran solo actos de poder, sino declaraciones de que la dignidad humana no depende de la salud del cuerpo, sino del amor que reconoce al otro como hijo de Dios, incluso cuando la carne se descompone. El mar de Galilea no es realmente un mar. Es un lago de agua dulce, ubicado a 212 metros bajo el nivel del mar, rodeado por colinas y montañas. Mide 21 kilómetros de norte a sur y 13 de ancho, pero su geografía peculiar lo convierte en una trampa mortal para navegantes desprevenidos. Las corrientes de aire frío descienden bruscamente desde las alturas del monte Hermón y chocan con el aire caliente atrapado en la depresión del valle, generando tormentas violentas y repentinas que pueden transformar aguas tranquilas en un infierno de olas de 4 metros en cuestión de minutos. Los pescadores galileos conocían este fenómeno, habían crecido con él, y aún así los sorprendía, los aterraba, los mataba. Una noche, según los evangelios sinópticos, Jesús y sus discípulos cruzaban el lago en barca. Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Los pescadores, entre ellos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, hombres curtidos por años en el agua, remaban con confianza. Pero entonces llegó.
una tempestad feroz. El término griego usado en Marcos capítulo 4, versículo 37, es Lailaps megale, una gran tormenta de viento. Las olas golpeaban la barca, el agua inundaba la cubierta. Los hombres luchaban contra el timón, contra las velas, contra el pánico. Y Jesús seguía durmiendo. Es casi cómico, si no fuera aterrador. Ellos lo despiertan gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La desesperación es palpable. Estos no eran novatos urbanos asustados por un poco de agua. Eran profesionales convencidos de que iban a morir. Jesús se levanta. El relato dice que reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». La palabra griega para enmudece es phimoteti, literalmente sé amordazado, el mismo término usado para silenciar demonios. Jesús no ruega, no negocia, ordena. Y el viento cesa, el mar se calma, de inmediato. La palabra griega es galene megale, una gran calma, no una disminución gradual, sino un silencio absoluto e instantáneo. Los discípulos quedan aterrados, más aterrados que durante la tormenta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta es el corazón del relato, porque en el Antiguo Testamento solo Yahvé controla el mar. El Salmo 89, versículo 9, declara: «Tú dominas la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas». Job 38, versículos 8 al 11, describe a Dios encerrando el mar con puertas, poniéndole límites. Para los judíos, el mar era símbolo del caos primordial, del Tehom, el abismo mencionado en Génesis 1, versículo 2. Controlarlo era prerrogativa divina. Lo que hace este milagro tan perturbador es precisamente eso. Jesús ejerce una autoridad que los discípulos solo asociaban con Dios. No invoca el nombre de Yahvé, no pide permiso, simplemente manda. Y la naturaleza obedece. Esto plantea una pregunta teológica incómoda que los primeros cristianos tuvieron que resolver. ¿Quién era este hombre que podía hacer lo que solo Dios hacía? La respuesta cristiana, codificada en el Concilio de Nicea en el año 325, fue que Jesús era Dios encarnado. Pero en ese momento, en la barca, con el agua aún goteando de sus ropas, los discípulos solo tenían preguntas y miedo. Las tormentas no son solo fenómenos meteorológicos. Son metáforas universales del caos, la ansiedad, la pérdida de control. En nuestra época, las tormentas que enfrentamos son diferentes pero igual de aterradoras. Crisis económicas, pandemias, guerras, rupturas familiares, diagnósticos médicos devastadores. La sensación de estar en una barca diminuta en medio de olas que no puedes controlar es tan real ahora como hace 2000 años. Por eso este milagro sigue resonando. No porque la gente crea, literalmente, que puede gritar al viento y esperar que cese, sino porque simboliza algo más profundo, la posibilidad de encontrar paz en medio del caos, de que existe una voz, un poder, una presencia que puede traer galene, calma, cuando todo se desmorona. Los estudios psicológicos sobre ansiedad muestran que una de las estrategias más efectivas para manejarla es la reevaluación cognitiva, cambiar cómo interpretamos una situación amenazante. La fe religiosa, para muchos, cumple exactamente esa función. La creencia de que alguien está al control, incluso cuando nosotros no lo estamos, reduce la respuesta de estrés. Un estudio publicado en 2012 en el Journal of Religion and Health encontró que la oración y la fe se correlacionan con menores niveles de cortisol, la hormona del estrés, en situaciones de crisis. No estoy diciendo que la fe sea solo un mecanismo psicológico. Estoy diciendo que su efecto en la vida humana es real y medible. Y ese efecto comenzó con historias como esta, donde un hombre detuvo una tormenta y demostró que el caos no tiene la última palabra. La Galilea del primer siglo era un polvorín político y económico. Bajo la ocupación romana, la región soportaba impuestos asfixiantes, el tributo a Roma, el impuesto al templo en Jerusalén, tarifas locales. Los campesinos entregaban hasta el 40% de su producción. Muchos perdieron sus tierras, convirtiéndose en jornaleros o bandidos. El hambre era endémica. No el hambre catastrófica de una hambruna, sino el hambre crónica de quienes nunca comían suficiente, cuyas reservas de grasa corporal desaparecían cada invierno,
cuyos hijos crecían con retraso cognitivo por desnutrición. En ese contexto, el pan no era un acompañamiento, era la vida misma. El 80% de las calorías diarias provenían de cereales. Danos hoy nuestro pan cotidiano no era una metáfora espiritual elegante, era la súplica desesperada de gente que no sabía si habría comida mañana. Los 4 evangelios registran al menos 2 multiplicaciones de alimentos. La más famosa, narrada en los 4, involucra 5 panes y 2 peces, alimentando a 5.000 hombres. Marcos añade el detalle, sin contar mujeres y niños, lo que significa que la multitud real probablemente rondaba los 15.000 a 20.000 individuos. Estaban en un lugar desierto, lejos de cualquier pueblo. Jesús había estado enseñando todo el día. La tarde caía. Los discípulos le dicen: «Despide a la multitud para que vayan a comprar comida». Respuesta de Jesús: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos están atónitos. ¿Vamos a comprar pan por 200 denarios? Un denario era el salario diario de un jornalero. 200 denarios equivalían a 2/3 de un año de salario. Imposible. Entonces aparece un niño. Juan, capítulo 6, versículo 9, especifica: 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. La cebada era el grano de los pobres, más barato y menos nutritivo que el trigo. Los peces eran probablemente Opsarion, pescaditos en escabeche, el tipo de refrigerio que un niño de familia humilde llevaría para un largo día fuera de casa. Es decir, estamos hablando de una merienda, no de una comida abundante. Jesús toma los panes y los peces, da gracias y comienza a distribuirlos. Y aquí está el misterio. No hay descripción del momento de la multiplicación. No dice, y de repente, los panes se duplicaron mágicamente. Simplemente dice que siguió repartiendo, y todos comieron hasta saciarse. Y sobraron 12 canastas de fragmentos. El término griego es kofinos, cestas de mimbre que los judíos usaban para transportar comida, cada una con capacidad de unos 20 litros. 12 canastas, más de lo que empezaron. Los escépticos han propuesto explicaciones naturalistas. Quizás la gente trajo su propia comida y la compartió, inspirada por el gesto del niño. Quizás fue una lección sobre generosidad, no un milagro físico. Pero los evangelios no lo presentan así. Lo presentan como un acto creador, una multiplicación literal de materia. Y lo hacen con lenguaje litúrgico. Tomó los panes, dio gracias, los partió y los dio. Ese lenguaje refleja la última cena, refleja la Eucaristía cristiana. Los primeros lectores habrían reconocido inmediatamente la conexión. Este no era solo un milagro de provisión, era una prefiguración del sacramento, un anticipo del pan que Jesús llamaría mi cuerpo. Pero hay otra capa. En el Antiguo Testamento, Dios alimentó a Israel en el desierto con maná, un pan que caía del cielo cada mañana durante 40 años. Éxodo 16 narra cómo cada familia recogía lo necesario, y milagrosamente nadie tenía de más ni de menos. El maná era señal de la fidelidad de Dios, de que no abandonaría a su pueblo incluso en la desolación del desierto. Al multiplicar los panes, Jesús evocaba esa memoria. Se presentaba como el nuevo Moisés, el proveedor en el nuevo Éxodo, pero con una diferencia crucial. Moisés recibió el maná de Dios, Jesús lo producía directamente. De nuevo la pregunta: ¿quién es este? En el mundo moderno, la escasez persiste. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2023, más de 800 millones de personas sufrían hambre crónica. Y sin embargo, el planeta produce suficiente comida para alimentar a 10.000 millones de personas. El problema no es la cantidad, es la distribución, es la injusticia, la avaricia, los sistemas económicos que permiten que toneladas de alimentos se pudran en almacenes, mientras niños mueren de hambre. El milagro de los panes y los peces no solo habla de poder divino, habla de solidaridad. Un niño compartió lo poco que tenía, y eso desencadenó la abundancia. Quizás el verdadero milagro no fue solo la multiplicación sobrenatural, sino la voluntad de compartir en un mundo gobernado por el acaparamiento. Y ese milagro sigue siendo necesario hoy. Era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, la hora más oscura antes del amanecer.
Los discípulos habían estado remando durante horas contra el viento. Jesús los había enviado adelante en la barca mientras él se quedaba en tierra para orar. Ellos estaban en medio del lago, exhaustos, luchando contra las olas. Y entonces lo vieron, una figura caminando sobre el agua. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 49, dice que pensaron que era un fantasma, un fantasma. Gritaron de miedo. Porque en la mentalidad judía del primer siglo, los espíritus malignos acechaban los lugares desolados, y el mar, de noche, era el epítome de la desolación. Pero era Jesús. «Tened ánimo, yo soy, no temáis», les grita. La frase griega ego eimi puede traducirse simplemente como soy yo, pero en contexto judío resuena con algo más profundo. En Éxodo 3, versículo 14, cuando Moisés pregunta «¿A Dios su nombre?», Dios responde «Yo soy el que soy». En hebreo, Eje, Asher, Ehye. En la traducción griega de los 70, usada ampliamente en el primer siglo, Dios dice Ego eimi ho-on, yo soy el que es. Entonces, cuando Jesús dice Ego eimi en medio de la tormenta, caminando sobre el agua, está haciendo algo más que identificarse. Está usando el nombre divino. Los discípulos no comentan sobre eso en el momento, están demasiado atónitos, pero los lectores instruidos en las Escrituras habrían captado la implicación. Mateo añade un detalle que los otros evangelios omiten. Pedro, siempre impulsivo, grita, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús responde, «Ven». Y Pedro lo hace. Sale de la barca y camina sobre el agua. Por un momento, desafía la física. Pero entonces mira el viento, siente las olas y comienza a hundirse. «Señor, sálvame». Jesús lo agarra inmediatamente y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa escena se ha convertido en una metáfora cristiana universal para la duda y la fe. Mientras Pedro mantiene los ojos en Jesús, lo imposible sucede. En cuanto mira las circunstancias, la realidad física se impone. Desde un punto de vista científico, caminar sobre el agua es imposible. La densidad del cuerpo humano es ligeramente menor que la del agua, lo que permite flotar, pero no soportar el peso de pie. La tensión superficial del agua no puede sostener un objeto de 70 kilogramos. Necesitarías distribuir tu peso sobre un área enorme, como hacen los insectos zancudos, o moverte a velocidades increíbles, como los lagartos basiliscos que corren sobre el agua a casi 2 metros por segundo golpeándola con sus patas. Jesús no corría, caminaba, tranquilo, como si el agua fuera pavimento. Los críticos han sugerido explicaciones alternativas. Quizás caminaba sobre un banco de arena poco profundo que los discípulos no veían en la oscuridad. Pero los evangelios dicen explícitamente que estaban en medio del lago, donde la profundidad alcanza hasta 43 metros. Quizás era una alucinación colectiva, inducida por el agotamiento y el estrés. Pero las alucinaciones colectivas son extremadamente raras y no producen narrativas coherentes, compartidas por múltiples testigos. Quizás era hielo. Algunos han especulado que el lago se congeló parcialmente. Pero el mar de Galilea nunca se congela. Su temperatura rara vez baja de 7 grados Celsius en invierno. Y los discípulos habrían reconocido el hielo. No, el relato no permite escapatorias fáciles. O sucedió o es ficción deliberada. Para los creyentes, caminar sobre el agua es más que un truco de magia, es una declaración ontológica. Las leyes naturales describen cómo funciona la creación, pero si Jesús es el creador encarnado, entonces no está sujeto a esas leyes. Está por encima de ellas. Las instauró. Puede suspenderlas. Esto no viola la razón, simplemente opera en un nivel que la razón no puede acceder. El físico y teólogo John Polkinghorne ha argumentado que los milagros no rompen las leyes naturales, sino que introducen condiciones iniciales que las leyes naturales no contemplan, la presencia de lo divino. Es como si un jugador de ajedrez metiera la mano en el tablero y moviera una pieza de manera no prevista por las reglas del juego. Desde dentro del juego es imposible. Desde fuera, es perfectamente coherente. En nuestra era hiperracionalista, caminar sobre el agua parece absurdo. Pero la imagen persiste. Representa la posibilidad de enfrentar lo imposible, de que la fe pueda llevarnos donde la lógica dice que nos hundiremos.
No es tanto sobre física como sobre esperanza, porque todos enfrentamos aguas que amenazan con ahogarnos, deudas impagables, enfermedades terminales, relaciones rotas. Y el relato de Pedro susurra algo subversivo. Mientras mantengas los ojos en algo más grande que la tormenta, puedes dar pasos imposibles, pero en el momento en que mires abajo, en que calcules las probabilidades, te hundirás. Es una lógica paradójica que ofende a la mente moderna, y quizás por eso sigue siendo tan poderosa. Betania era una aldea pequeña, apenas a 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la ladera del Monte de los Olivos. Allí vivían 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Eran amigos cercanos de Jesús. Los evangelios no especifican cómo se conocieron, pero está claro que Jesús se hospedaba en su casa cuando visitaba Jerusalén. Eran familia elegida. Entonces Lázaro enfermó. Las hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. «Señor, el que amas está enfermo». Esperaban que viniera de inmediato. Jesús no lo hizo. Se quedó donde estaba 2 días más. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días. Ese detalle es crucial. En la creencia judía del primer siglo, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, como si esperara regresar. Al 4.º día, la descomposición era irreversible y el alma partía definitivamente. 4 días significaba muerte absoluta, sin ambigüedad. No había posibilidad de que Lázaro estuviera en coma o en estado catatónico. Estaba muerto, envuelto en telas funerarias, sellado en una tumba excavada en roca, el cuerpo ya desprendiendo el hedor característico de la putrefacción. Marta se lo dice directamente a Jesús. «Señor, hiede ya porque es de 4 días». La palabra griega es ocei, apesta, brutal y gráfica. Las hermanas están devastadas, pero también confundidas, quizás resentidas. Marta le dice a Jesús: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Hay dolor en esa frase, pero también un reproche apenas contenido. «¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste a tiempo?». Jesús responde: «Tu hermano resucitará». Marta asume que habla de la resurrección general en el último día, una creencia farisea estándar. Pero Jesús dice algo más: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». De nuevo, ego eimi. Yo soy. No dice yo traigo la resurrección, dice yo soy la resurrección. La resurrección no es un evento futuro que Él facilitará, es lo que Él es, en su esencia. Luego Jesús hace algo inesperado. Llora. Juan, capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia en muchas traducciones. Jesús lloró. La palabra griega es edakrisen, derramó lágrimas. No sollozó dramáticamente. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. ¿Por qué? Sabía que iba a resucitarlo. Entonces, ¿por qué llorar? Quizás por la realidad del dolor humano, por la brutalidad de la muerte, por el sufrimiento de Marta y María. O quizás, como algunos teólogos han sugerido, por la incredulidad humana, porque incluso sus amigos más cercanos no comprendían quién era Él. Juan dice que Jesús se conmovió en espíritu y se turbó. El verbo griego, embrimaomai, sugiere indignación, furia contenida. Jesús no está tranquilo ante la tumba. Está profundamente perturbado. Ordena que quiten la piedra. Marta objeta. El hedor será insoportable. Jesús insiste. Abren la tumba. Jesús ora en voz alta, no por él, sino para que los presentes crean. Luego grita: «¡Lázaro, ven fuera!». La tradición cristiana posterior bromearía diciendo que Jesús tuvo que especificar el nombre, porque si hubiera gritado solo «ven fuera», todos los muertos del cementerio habrían salido. Es una exageración teológica, pero captura algo del momento. La voz de Jesús tiene autoridad sobre la muerte misma, y Lázaro sale, envuelto aún en las vendas funerarias, caminando torpemente, vivo. El Evangelio no describe su rostro, no registra sus primeras palabras. Solo dice que salió. Algunos de los presentes creyeron, otros fueron directamente a los fariseos a reportar lo sucedido, y ese milagro selló el destino de Jesús. Los líderes religiosos se reunieron en consejo y decidieron que tenía que morir. Un hombre que podía resucitar a los muertos era demasiado peligroso. Si las multitudes lo seguían, los romanos aplastarían la nación. Mejor que muera uno, dijeron, que perezca todo el pueblo.
La ironía es devastadora. Deciden matar al que da vida. La resurrección de Lázaro no es solo un milagro, es una señal. Juan lo llama semeion, signo. Apunta hacia algo más grande. La propia resurrección de Jesús. Porque Lázaro, aunque salió de la tumba, eventualmente murió de nuevo. Su resurrección fue temporal, una restauración de la vida biológica, no una transformación ontológica. La resurrección de Jesús 3 días después de su crucifixión sería diferente. Según el Nuevo Testamento, Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, inmortal, capaz de atravesar puertas cerradas, pero también de comer pescado. No volvió a morir. Lázaro fue resucitado. Jesús resucitó. La diferencia es inmensa. Para el mundo moderno, la resurrección de Lázaro es quizás el más difícil de aceptar de todos. Los milagros. Podemos racionalizar curaciones como remisiones espontáneas, tormentas calmadas como coincidencias meteorológicas, multiplicaciones de pan como exageraciones simbólicas. Pero un cadáver de 4 días volviendo a la vida rompe cada ley de la bioquímica. La muerte celular es irreversible. La descomposición comienza minutos después del cese de las funciones vitales. Las bacterias intestinales devoran los tejidos desde dentro. El cerebro, privado de oxígeno, sufre daño irreparable en 6 minutos. Revertir todo eso requeriría no solo detener la descomposición, sino regenerar células, restaurar conexiones neuronales, reiniciar sistemas que llevan días apagados. Es, literalmente, recrear un ser humano desde materia en descomposición. Si eso sucedió, no fue medicina avanzada, fue creación ex nihilo, de la nada, el mismo poder que, según el Génesis, formó al primer humano del polvo. Y sin embargo, este milagro resuena porque todos conocemos la muerte. Todos hemos perdido a alguien. Y todos fantasean, aunque sea un segundo, con escuchar la voz que grite a nuestro ser querido: ven fuera. La resurrección de Lázaro es el deseo más profundo de la humanidad convertido en narrativa. Que la muerte no tenga la última palabra, que el fin no sea final, que exista un poder capaz de deshacer lo irreversible. En la sociedad del primer siglo, la enfermedad y el pecado estaban entrelazados en la conciencia colectiva. No siempre causalmente, los fariseos no eran tan simplistas, pero sí existía la sensación de que la salud reflejaba favor divino y la enfermedad podía indicar culpa oculta. Los salmos refuerzan esta conexión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el Salmo 32, versículo 3. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, lamenta el Salmo 38, versículo 3. La culpa no tratada se manifestaba somáticamente, creían. El alma enferma enfermaba el cuerpo. En Marcos, capítulo 2, aparece un paralítico cuya historia encapsula esta conexión. Unos amigos lo llevan a Jesús, pero la casa está tan llena que no pueden entrar. Entonces hacen lo impensable, abren un hueco en el techo y bajan al paralítico en su camilla. Los techos de las casas galileas eran planos, hechos de vigas de madera cubiertas con ramas, paja y barro compactado. Romper uno no era difícil, pero era destructivo y probablemente ilegal. Sin embargo, los amigos están desesperados. Han agotado todas las opciones. Este rabino es su última esperanza. Jesús ve al paralítico y dice algo inesperado: «Hijo, tus pecados te son perdonados». No dice: «Estás curado», dice: «Estás perdonado». Los escribas presentes se indignan internamente. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Tienen razón. En la teología judía, el pecado es ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonarlo. Un rabino podría declarar que Dios ha perdonado a alguien, pero no podría perdonar directamente. Jesús lo hace, sin invocar a Dios, sin ofrecer sacrificios, sin referirse al templo. Simplemente declara el perdón. Es un acto de autoridad divina. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus pecados te son perdonados», o decirle: «Levántate, toma tu lecho y anda»? Es una pregunta trampa. Decir «tus pecados son perdonados» es fácil porque nadie puede verificarlo. Decir «levántate y anda» a un paralítico es verificable instantáneamente. O funciona o no. Jesús continúa: «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dice al paralítico:
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre lo hace. Se levanta, toma su camilla y sale caminando. La multitud queda atónita. El milagro físico valida la declaración espiritual. Si puede hacerlo visible, puede hacerlo invisible. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús no asume que el paralítico sea pecador. No lo reprende, no le exige confesión. Simplemente ve su necesidad y responde. Algunos teólogos han sugerido que el paralítico cargaba con culpa, real o imaginaria, que lo había mantenido postrado. Quizás su parálisis era psicosomática, resultado de trauma o vergüenza. O quizás era física, pero el peso de la culpa le impedía buscar ayuda, le robaba la voluntad de vivir. Al perdonarlo, Jesús no solo absolvía pecados, liberaba al hombre de la cárcel psicológica donde residía. El cuerpo sanó porque el alma fue primero liberada. Este patrón se repite. En Juan capítulo 8, los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés, dicen, ordena apedrearla. ¿Tú qué dices? Es una trampa. Si Jesús dice no la apedreéis, está violando la ley. Si dice apedreadla, pierde su reputación de compasivo. Jesús se agacha y escribe en el suelo. El texto no dice qué escribió, generando siglos de especulación. Los pecados de los acusadores, pasajes de las Escrituras, garabatos para ganar tiempo. Luego se levanta y dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sigue escribiendo. Uno a uno, los acusadores se van, comenzando por los más viejos. Quizás porque han vivido más, han pecado más, tienen más conciencia de su propia culpabilidad. Quizás porque son más sabios y reconocen la trampa revertida. Finalmente solo quedan Jesús y la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese intercambio es devastador en su simplicidad. Jesús no niega que ella pecó. Tampoco trivializa el adulterio. Simplemente se niega a condenarla. La libera de la vergüenza, de la sentencia de muerte, del juicio social que la habría destruido. Le da una segunda oportunidad y le dice, no peques más. No es permisividad, es gracia con responsabilidad. Eres libre. De la culpa del pasado, ahora vive de manera diferente. En el siglo XXI, la culpa sigue devastando vidas. La psicología moderna reconoce la diferencia entre culpa saludable, que nos motiva a reparar daño, y culpa tóxica, que nos paraliza. La segunda es endémica. Personas que cometieron errores hace décadas siguen castigándose, incapaces de perdonarse. Otros cargan con culpa por cosas que ni siquiera hicieron, víctimas de abuso o manipulación que interiorizaron la vergüenza de sus agresores. El perdón, en ese contexto, no es solo teológico, es terapéutico, es liberación psicológica. Los estudios sobre perdón, tanto otorgarlo como recibirlo, muestran beneficios mensurables. Reducción de síntomas depresivos, menor presión arterial, mejor calidad del sueño. El perdón no es olvidar, no es minimizar el daño, es soltar la deuda emocional, dejar de exigir que el pasado sea diferente. Y para muchos creyentes, el modelo de ese perdón es Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón inmerecido, unilateral, absoluto, es escandaloso. Y es, quizás, el milagro más necesario de todos. Hoy hablamos de salud mental, de esquizofrenia, epilepsia, trastornos disociativos. En el siglo I esos fenómenos se interpretaban como posesión demoníaca, no porque fueran ignorantes, sino porque su marco cosmológico incluía entidades espirituales como parte de la realidad. El judaísmo del Segundo Templo, influenciado por el exilio babilónico y las interacciones con el zoroastrismo persa, desarrolló una compleja angelología y demonología. El mundo estaba poblado de Shedim, espíritus malignos, bajo el mando de figuras como Belial, Mastema o Satanás. Estos seres causaban enfermedad, desorden mental y pecado. Los rollos del Mar Muerto, especialmente el rollo de la guerra, describen una batalla cósmica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los evangelios operan dentro de ese marco. Las posesiones descritas en los evangelios son dramáticas. En Marcos capítulo 5, Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios.
Vivía en los sepulcros, se cortaba con piedras, gritaba día y noche. Nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, porque las rompía con fuerza sobrehumana. Los síntomas parecen describir esquizofrenia paranoide severa con autolesión, pero el relato lo presenta como posesión. Cuando Jesús se acerca, el hombre grita: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». La voz no es la del hombre, es la de los demonios hablando a través de él. Jesús pregunta su nombre. «Legión me llamo, porque somos muchos». Una legión romana tenía 6.000 soldados. Si se toma literalmente, este hombre albergaba miles de demonios. Jesús ordena que salgan. Los demonios suplican no ser enviados fuera de la región y piden entrar en una piara de cerdos que pastaba cerca. Jesús lo permite. Los 2.000 cerdos corren enloquecidos por el precipicio y se ahogan en el mar. Los porqueros huyen aterrorizados a reportar lo sucedido. Cuando la gente viene a ver, encuentran al hombre vestido, en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús. La transformación es total. Y la gente no se alegra, se aterra. Le piden a Jesús que se vaya, porque ese poder, capaz de liberar pero también de destruir 2.000 cerdos, es demasiado inquietante. Otro caso. En Marcos capítulo 9, un padre trae a su hijo a los discípulos. El niño sufre ataques donde cae al suelo, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Los síntomas describen epilepsia. El demonio, dice el relato, lo arroja al fuego y al agua intentando matarlo. Los discípulos no pueden expulsarlo. El padre, desesperado, lleva al niño ante Jesús. «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros». Jesús responde: «Si puedes creer, al que cree todo, le es posible». El padre grita con lágrimas: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Esa frase resume la condición humana: fe mezclada con duda, esperanza teñida de escepticismo. Jesús reprende al espíritu: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». El niño convulsiona violentamente, grita y queda como muerto. Muchos dicen: «Está muerto». Pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta, y el niño queda curado. Los discípulos le preguntan en privado por qué ellos no pudieron expulsarlo. Jesús responde: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Implica que hay jerarquías demoníacas, unos más poderosos que otros, requiriendo mayor poder espiritual para vencerlos. Esa idea permea el esoterismo judío y cristiano posterior. El Testamento de Salomón, un texto apócrifo del siglo I al III, describe 72 demonios con nombres, funciones específicas y palabras de poder para controlarlos. La demonología se convirtió en casi una ciencia. Modernamente, psicólogos y psiquiatras ven estos relatos como descripciones premodernas de enfermedades mentales. Y tienen razón en parte. Muchos síntomas de posesión se alinean con trastornos conocidos: disociación, epilepsia, psicosis. Pero el fenómeno de posesión sigue reportándose hoy. La Iglesia Católica Romana mantiene exorcistas oficiales. En 2016, el Vaticano reportó un aumento dramático en solicitudes de exorcismo. Sacerdotes describen manifestaciones que no encajan fácilmente en categorías psiquiátricas: conocimiento de idiomas nunca aprendidos, fuerza física anómala, reacciones extremas a objetos sagrados. Escépticos argumentan que son performances psicosomáticas, autoengaño amplificado por contexto religioso. Creyentes insisten en que hay una dimensión espiritual real que la ciencia materialista no puede captar. Lo fascinante es que Jesús no debate la ontología. No explica si los demonios son entidades literales o metáforas psicológicas. Simplemente actúa, ve sufrimiento, lo ve, confronta, lo expulsa, y la gente queda libre. Eso es lo que perdura, la liberación. Hoy, cuando alguien se libera de adicción, de pensamientos suicidas, de patrones destructivos que parecían controlarlos, usan lenguaje similar. Era como si no fuera yo. Algo me poseía. No podía parar aunque quisiera. La terminología demoníaca, aunque fuera de moda, captura algo real sobre la experiencia humana de estar dominado por fuerzas que no comprendemos y no podemos controlar.
Y el mensaje de los exorcismos de Jesús es que esas fuerzas, sean lo que sean, no son invencibles. Pueden ser nombradas, confrontadas, expulsadas. La liberación es posible. La ceguera en el mundo antiguo era común y devastadora. Sin cirugías de cataratas, sin lentes correctivos, sin tratamientos para infecciones oculares, las personas perdían la vista por tracoma, oncocercosis, lesiones, malnutrición. Un ciego no podía trabajar la tierra, no podía comerciar, no podía luchar. Dependía de la caridad, familiar o mendigaba. La ley judía mandaba cuidar al ciego, pero la realidad social era cruel. Levítico 19, versículo 14, dice: «No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo». Que exista ese mandato sugiere que algunas personas lo hacían. Los evangelios registran varias curaciones de ciegos. La más dramática está en Juan capítulo 9. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Asumen conexión entre pecado y enfermedad. Jesús rechaza esa lógica. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego escupe en el suelo, hace lodo con la saliva, lo unta en los ojos del ciego y le dice: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El hombre obedece. Cuando regresa ve. El uso de saliva es interesante. En el mundo antiguo, la saliva se consideraba medicinal. Plinio el Viejo, en su historia natural, menciona usar saliva en ayunas para curar infecciones oculares. Galeno, el médico griego, recomendaba saliva para ciertas afecciones. Entonces Jesús no actuaba completamente fuera de contexto cultural. Pero lo significativo es que la curación no ocurre por la saliva, ocurre cuando el hombre se lava en Siloé. El estanque de Siloé, excavado y confirmado arqueológicamente en 2004, era una piscina ritual en Jerusalén, alimentada por el manantial de Gihón a través del túnel de Ezequías. Tenía connotaciones de purificación. Al enviar al ciego allí, Jesús conecta la curación física con la limpieza ritual. Los fariseos interrogan al hombre. Él cuenta lo sucedido. Ellos no lo creen. Llaman a sus padres. Los padres confirman que es su hijo y que nació ciego, pero se niegan a explicar cómo ve ahora por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Llaman nuevamente al hombre. «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». El hombre responde con lógica implacable: «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Los fariseos insisten. El hombre se frustra. «¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Lo insultan y lo expulsan. Jesús lo encuentra después y le revela que él es el Hijo del Hombre. El hombre adora a Jesús. Pasó de la ceguera física a la visión física y finalmente a la visión espiritual. La ironía es brutal. Los fariseos, que pueden ver físicamente, están espiritualmente ciegos. No reconocen a Jesús. El mendigo ciego, ignorante en las Escrituras, lo reconoce inmediatamente. Jesús dice: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Los fariseos preguntan: «¿Acaso nosotros somos también ciegos?». Jesús responde: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece». El problema no es la ignorancia, es la presunción de sabiduría. Quienes admiten que no ven pueden recibir visión. Quienes insisten que ven, permanecen en tinieblas. En otro relato, Marcos capítulo 8, Jesús cura a un ciego en Betsaida. Pero esta vez la curación es gradual. Jesús escupe en los ojos del hombre y le pregunta: «¿Ves algo?». El hombre responde: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Visión borrosa. Jesús pone las manos nuevamente sobre sus ojos. Entonces el hombre ve claramente. Es el único milagro en los evangelios que ocurre en dos etapas. Algunos comentaristas ven esto como símbolo. La visión espiritual también viene gradualmente. Primero vemos vagamente, luego con claridad. Otros sugieren que era un caso médico especialmente difícil. O quizás Jesús estaba enseñando a sus discípulos que la fe y la comprensión crecen por etapas. La ceguera como metáfora espiritual permea la Biblia. Isaías 42, versículo 7, dice que el Mesías abrirá los ojos de los ciegos.
no solo físicamente, también espiritualmente. Pablo escribe en 2 Corintios 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La Ilustración adoptó luz y visión como metáforas centrales, salir de la oscuridad de la superstición hacia la luz de la razón. Irónicamente, muchos iluministas eran espiritualmente ciegos según los estándares cristianos. Hoy vivimos en la era de máxima información y máxima ceguera. Tenemos acceso a todo el conocimiento humano, pero no sabemos qué es verdad. Fake news, deepfakes, algoritmos que refuerzan sesgos, cámaras de eco que ciegan con confirmación. Nunca hemos visto tanto y entendido tan poco. En ese contexto, la promesa de Jesús de abrir los ojos del corazón sigue siendo subversiva, porque implica que el problema no es falta de datos, es falta de visión. Y esa visión no viene de acumular información, viene de encuentro transformador con la verdad. Ya mencionamos brevemente este relato, pero merece exploración más profunda porque es uno de los pasajes más amados y controvertidos del Nuevo Testamento. Controvertido porque no aparece en los manuscritos más antiguos de Juan. Los primeros padres de la Iglesia griega no lo comentan. No está en el Códice Sinaítico ni en el Vaticano. Los dos manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento, ambos del siglo IV. Aparece por primera vez en manuscritos del siglo V y algunos lo ubican en otros evangelios. Los académicos textuales están de acuerdo. Probablemente no fue escrito por el autor original de Juan. Entonces, ¿es ficción posterior? No necesariamente. Puede ser una historia auténtica sobre Jesús que circulaba oralmente y fue insertada en los manuscritos posteriormente. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, menciona que Papías de Hierápolis, del siglo II, conocía una historia de Jesús y una mujer acusada de pecado. Podría ser la misma. El punto es que, aunque no sea original de Juan, probablemente es antigua y refleja algo genuino sobre Jesús. La escena es tensa. Los escribas y fariseos arrastran a una mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés, Levítico 20, versículo 10, ordena que tanto el adúltero como la adúltera sean ejecutados. Deuteronomio 22, versículo 24, especifica apedreamiento para una mujer comprometida que comete adulterio. Pero hay problemas legales evidentes. Primero, ¿dónde está el hombre? El adulterio requiere dos personas. Si sorprendieron a la mujer en el acto, ¿sorprendieron también al hombre? ¿Por qué solo traen a ella? Segundo, bajo ocupación romana, los judíos no tenían autoridad para ejecutar sentencias capitales. Eso era prerrogativa de Roma. Entonces esta turba está actuando ilegalmente o intentando manipular a Jesús. La trampa es evidente. Si Jesús dice apedreadla, viola la ley romana y pierde su reputación de misericordioso. Si dice libradla, viola la ley de Moisés y pierde credibilidad como rabino. Jesús se agacha y escribe en el suelo. Ese gesto ha generado infinitas especulaciones. Jerónimo, en el siglo IV, sugirió que escribía los pecados de los acusadores. Otros dicen que citaba Jeremías 17, versículo 13. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Algunos creen que solo garabateaba, posponiendo la respuesta para desinflar la tensión. Lo cierto es que no sabemos. Finalmente, Jesús se levanta y dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y vuelve a agacharse. Esa respuesta es genial. No viola la ley de Moisés, porque la ley requería testigos para iniciar la ejecución. Deuteronomio 17, versículo 7. Solo exige que los testigos sean dignos. Pero Jesús eleva el estándar. No basta con no haber cometido ese pecado específico. Deben estar sin pecado alguno. Nadie califica. Uno a uno se van. El texto dice que comenzaron los más viejos. Quizás porque han acumulado más faltas, más conciencia de su propia fragilidad moral. O quizás porque son más sabios y reconocen la imposibilidad de la condición. Los jóvenes, llenos de certeza moral, son los últimos en irse. Finalmente solo quedan Jesús y la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Esa frase final es crucial. Jesús no dice, el adulterio está bien, dice, no peques más. Reconoce el pecado, pero se niega a condenar a la persona. Distingue entre identidad y acción.
Ella cometió adulterio, pero no es reducible a ese acto. Puede cambiar. Merece otra oportunidad. Eso es gracia. No licencia para pecar, sino empoderamiento para transformación. El contraste con la cultura de cancelación moderna es obvio. Hoy, un error público, especialmente sexual, puede destruir una carrera, una reputación, una vida, en cuestión de horas. Las redes sociales son turbas digitales arrojando piedras. No importa el contexto, no importa el arrepentimiento, no importa la posibilidad de cambio. Un pecado te define para siempre. Jesús rechaza esa lógica, no porque minimice el pecado, sino porque maximiza la persona. Incluso el peor de nosotros es más que nuestro peor momento. También confronta la hipocresía. Los acusadores de la mujer probablemente eran culpables de pecados similares o peores, pero podían esconderlos. Ella fue expuesta. La diferencia entre el justo y el pecador, a menudo, es solo quién fue descubierto. Jesús nivela el campo. Todos somos pecadores. Nadie tiene autoridad moral para ejecutar al otro. La única diferencia legítima es entre quienes reconocen su pecado y quienes lo niegan. Agustín de Hipona, siglo IV, escribió sobre este pasaje. Quedaron solo dos, la miseria y la misericordia. Relicta sunt duo misera et misericordia. Esa frase captura la esencia. La mujer, miserable, expuesta, condenada. Jesús, misericordioso, compasivo, liberador, cuando todos los acusadores se van, cuando el ruido del juicio se silencia, solo queda el encuentro íntimo entre el alma herida y el amor redentor. Eso es lo que el cristianismo promete en su mejor versión, no ausencia de juicio, sino presencia de misericordia que supera el juicio. Es escandaloso y es necesario, porque si el pecado fuera la última palabra sobre nosotros, ninguno de nosotros tendría esperanza. Todos los milagros anteriores apuntan hacia este. Sanaciones, tormentas calmadas, multiplicaciones, caminatas imposibles, resurrecciones de otros. Todo eso era preparación, prefiguración del evento central del cristianismo, la resurrección de Jesús. Sin ella, Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, versículo 17. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El cristianismo no se basa en las enseñanzas éticas de Jesús, aunque son importantes. Se basa en la afirmación de que el viernes por la tarde murió ejecutado por Roma y el domingo por la mañana estaba vivo. Sí, eso no sucedió. El cristianismo es una mentira bien intencionada. Si sucedió, cambia todo. Los relatos de la crucifixión son brutales. Jesús fue azotado con un flagrum, un látigo romano, con múltiples correas terminadas en pedazos de hueso o metal que desgarraban carne. Muchos prisioneros morían solo del azote. Jesús sobrevivió. Le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo golpearon. Luego cargó el madero horizontal de su cruz, el patibulum, pesando unos 40 kilos, hasta el Gólgota, lugar de la calavera. Allí lo clavaron. Clavos de hierro de 13 a 18 centímetros atravesaron sus muñecas, entre los huesos del radio y el cúbito, o a través de la muñeca, en el espacio de Destot. Los pies fueron clavados al madero vertical, el stips. La causa de muerte en crucifixión es típicamente asfixia. El peso del cuerpo tira hacia abajo, comprimiendo los pulmones. Para respirar, la víctima debe empujarse sobre los pies clavados, causando dolor agónico. Eventualmente, exhausto, no puede seguir respirándose y se asfixia. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas, desde la hora tercera hasta la novena, 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, según el cómputo judío del tiempo. Juan, capítulo 19, versículo 34, narra que un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza para confirmar su muerte. Salió sangre y agua. Los médicos han debatido qué significa esto. Algunos sugieren que el agua era líquido pericárdico o pleural, indicando insuficiencia cardíaca. Otros que era separación de plasma y glóbulos rojos post-mortem. Lo cierto es que el soldado, experto en matar, confirmó la muerte. Los romanos no cometían errores con eso. Dejar a un crucificado vivo significaba tu propia ejecución. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que secretamente seguía a Jesús, pidió el cuerpo a Pilato. Lo envolvió en lino con especias aromáticas, aproximadamente 34 kilos,
de mirra y áloe según Juan, y lo colocó en una tumba nueva excavada en roca en un huerto cercano. Rodaron una piedra grande, probablemente de 1 a 2 toneladas, sellando la entrada. Los líderes judíos pidieron a Pilato que asegurara la tumba. Pilato asignó una guardia romana. Sellaron la piedra con cera y cordones marcados con el sello oficial. Romper ese sello era crimen capital. El domingo por la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron a ungir el cuerpo. Los evangelios registran que discutían quién rodará la piedra, porque era enorme. Cuando llegaron, la piedra estaba rodada, la tumba abierta, el cuerpo ausente. Mateo dice que hubo un terremoto y un ángel descendió, asustando a los guardias hasta el desmayo. Dentro de la tumba solo encontraron las vendas de lino, colapsadas, y el sudario que cubría la cabeza de Jesús, enrollado aparte. No un desorden como si alguien hubiera robado el cuerpo apresuradamente, un orden deliberado, como si el cuerpo simplemente hubiera pasado a través de las vendas. Las mujeres corrieron a decir a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero, siendo más joven, pero Pedro entró primero. Vieron y creyeron, pero aún no entendían. Regresaron confundidos. María Magdalena se quedó llorando fuera de la tumba. Se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles. Le preguntaron por qué lloraba. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Se volvió y vio a un hombre que pensó era el jardinero. Él le preguntó, ¿a quién buscas? Ella rogó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Entonces él dijo una palabra, María. Ella lo reconoció, Raboni, que significa maestro. Durante 40 días, Jesús se apareció a múltiples personas, a los 11 discípulos restantes, a más de 500 hermanos a la vez según Pablo, a Santiago su hermano que había sido escéptico, finalmente a Pablo mismo en el camino a Damasco, años después. Las apariciones no eran visiones etéreas. Jesús comió pescado asado, permitió que Tomás tocara sus heridas, caminó con 2 discípulos a Emaús y partió pan con ellos. Tenía un cuerpo, pero transformado. Podía aparecer en habitaciones cerradas, desaparecer repentinamente, pero también era tangible, físico. Los escépticos han propuesto teorías alternativas. La teoría del desmayo. Jesús no murió realmente, solo se desmayó, revivió en la tumba fresca. Pero ignorando el trauma del azote y la crucifixión, un hombre casi muerto envuelto en especias no podría rodar una piedra de 2 toneladas, vencer guardias romanos y luego convencer a sus discípulos de que había conquistado la muerte. La teoría del robo. Los discípulos robaron el cuerpo, pero los guardias estaban allí específicamente para prevenir eso. Y 11 hombres aterrorizados no se transforman en mártires valientes por una mentira que ellos mismos inventaron. Todos excepto Juan murieron como mártires. La gente muere por mentiras que cree verdaderas. No muere por mentiras que sabe falsas. La teoría de la alucinación. Los discípulos experimentaron alucinaciones colectivas causadas por dolor y deseo. Pero las alucinaciones son individuales, no grupales. Y no producen conversiones de escépticos como Pablo, quien perseguía cristianos activamente antes de su experiencia en el camino a Damasco. Además, en la cultura judía del primer siglo, nadie esperaba que el Mesías resucitara individualmente antes de la resurrección general. No era parte del guión. Si los discípulos inventaran algo, habrían inventado que Jesús fue llevado al cielo como Elías, no que resucitó corporalmente. El historiador N.T. Wright argumenta que la resurrección es la mejor explicación histórica para 3 hechos que nadie disputa: la tumba vacía, las apariciones masivas reportadas y la transformación radical de los discípulos. Algo sucedió. La pregunta es ¿qué? Y la respuesta cristiana es: Jesús resucitó de entre los muertos. No resucitación como Lázaro, regreso temporal a la vida mortal. Resurrección, transformación a un nuevo modo de existencia, las primicias de una nueva creación. Pablo, en 1 Corintios 15, describe el cuerpo resucitado como imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual. No espiritual en el sentido de inmaterial, sino en el sentido de animado por el espíritu. Es físico, pero trascendente, material, pero transformado. Es el cuerpo que todos los creyentes recibirán en la resurrección final, según la teología cristiana. Y es la promesa última, que la muerte no es el fin,
que el cuerpo importa y será redimido, que nada de lo bueno de esta creación se perderá. En 2000 años, innumerables personas han afirmado encuentros con Cristo resucitado, experiencias místicas, visiones, transformaciones personales atribuidas a su presencia. Los escépticos las descartan como psicología. Los creyentes las ven como continuación de las apariciones originales, mediadas ahora por el Espíritu Santo. Sea lo que sea, el impacto es innegable. Millones viven de manera diferente porque creen que Jesús venció la muerte. Se enfrentan a su propia mortalidad con esperanza en lugar de terror. Esa esperanza es el legado último de la resurrección. No solo que Jesús resucitó, sino que nosotros también lo haremos. La tumba no tiene la última palabra. El amor sí. Hemos caminado por 2 milenios, desde las polvorientas costas de Galilea hasta las metrópolis digitales del siglo XXI, siguiendo las huellas de relatos que se niegan a morir. 10 milagros, 10 imposibilidades, 10 piedras arrojadas al estanque de la historia, cuyas ondas aún nos alcanzan. Y aquí estamos, tú y yo, separados por pantallas pero unidos por la misma pregunta que persiguió a los primeros testigos. ¿Qué hacemos con estos relatos? Algunos los leen como metáforas elegantes, símbolos de verdades psicológicas envueltas en lenguaje primitivo. La sanación de los ciegos representa iluminación espiritual. La multiplicación del pan simboliza generosidad compartida. La resurrección es el triunfo del espíritu humano sobre la desesperación, y hay verdad en esas lecturas. Los milagros funcionan a múltiples niveles, pero reducirlos solo a metáfora es perder su escándalo original. Los primeros cristianos no murieron por símbolos bonitos. Murieron porque afirmaban que lo imposible había irrumpido en lo cotidiano, que las leyes naturales habían sido suspendidas, que Dios mismo había caminado entre nosotros en carne y hueso. Otros leen estos relatos con escepticismo académico, diseccionando fuentes, fechando manuscritos, buscando explicaciones naturalistas. Y ese trabajo es valioso. Nos protege del fundamentalismo ingenuo, nos obliga a pensar críticamente, nos recuerda que la fe sin intelecto es sentimentalismo. Pero la hipercrítica también tiene sus límites. Puede decirnos qué versiones del texto son más antiguas, puede situar los relatos en su contexto sociológico, pero no puede decirnos si sucedieron, porque los milagros, por definición, están fuera del alcance del método científico. No son repetibles, no son predecibles, no siguen leyes estadísticas. O crees en el testimonio o no. Y luego están aquellos que leen estos relatos como historia sagrada, eventos reales que revelan la naturaleza de Dios y el destino humano. Para ellos, los milagros no son violaciones arbitrarias de la naturaleza, son ventanas hacia una realidad más profunda, donde el espíritu y la materia se entrelazan, donde el amor es más fundamental que la física, donde la muerte es un paréntesis, no un punto final. Esa fe no es ciega. Está informada por siglos de reflexión teológica, experiencia mística, transformación personal. Pero, en última instancia, es un salto, un paso fuera de la barca, sobre aguas que la razón dice que no pueden sostenerte. Lo asombroso es que 2000 años después, estos relatos siguen teniendo poder. En hospitales, personas agonizan por sanación. En medio de crisis, gritan por paz. En situaciones de escasez, oran por provisión. En momentos de imposibilidad, piden fuerza para dar el siguiente paso. Y algunos, no todos, pero algunos, reportan respuestas. Curaciones inexplicables. Paz repentina en medio del caos. Recursos que aparecen justo a tiempo. Valor para enfrentar lo que parecía insuperable. Llámalo coincidencia, llámalo psicología, llámalo gracia. El nombre importa menos que la realidad. Algo sucede cuando las personas se abren a lo trascendente. Quizás el verdadero milagro no es que Jesús caminara sobre el agua hace 2000 años, sino que millones todavía intentan seguir sus pasos, creyendo contra toda evidencia que el amor es más fuerte que la muerte, que la compasión puede vencer la injusticia, que la vida tiene significado más allá de la supervivencia biológica. En una era de materialismo y nihilismo, donde muchos viven como si solo importara lo visible y lo cuantificable, la persistencia de la fe es en sí misma milagrosa. Es una apuesta irracional por la esperanza. Y quizás eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
No te pido que creas o descreas, te pido que consideres. Que te sientes con estas historias, no como fórmulas dogmáticas que debes aceptar o rechazar, sino como testimonios humanos de encuentros con lo inexplicable. Que te preguntes qué revelan sobre nosotros, sobre nuestros anhelos más profundos, sobre nuestra búsqueda incesante de significado en un universo que parece indiferente. Y que reconozcas que sean históricamente verídicos o míticamente verdaderos, estos relatos han moldeado civilizaciones, inspirado arte, consolado moribundos, motivado revoluciones de justicia y sí, también justificado atrocidades. El poder es real, y el poder, como todos sabemos, puede sanar o destruir. Vivimos en tiempos de milagros tecnológicos. Llevamos en nuestros bolsillos dispositivos más poderosos que las computadoras que llevaron humanos a la Luna. Podemos comunicarnos instantáneamente con alguien al otro lado del planeta. Estamos descubriendo cómo editar el código genético, cómo curar enfermedades que antes eran sentencias de muerte, cómo alargar la vida humana. Si alguien del siglo I viera nuestro mundo, pensaría que somos dioses. Y sin embargo, seguimos sufriendo, seguimos teniendo miedo, seguimos buscando algo más allá de lo que la tecnología puede ofrecer. Porque el corazón humano no necesita solo información, necesita transformación, no solo curas, necesita sanación, no solo vida más larga, necesita vida con sentido. Quizás por eso los milagros de Jesús siguen resonando, no porque demuestren poder sobrenatural, suficiente para impresionar, pero no para convencer al escéptico determinado. Resuenan porque tocan las heridas que todos llevamos: la enfermedad, el caos, la escasez, la impotencia, la muerte, la culpa, la opresión, la ceguera, el juicio, la mortalidad. Y prometen que ninguna de esas heridas es definitiva, que hay esperanza más allá de la desesperación, vida más allá de la muerte, redención más allá de la ruina. Esa promesa puede ser verdadera o falsa, pero es hermosa. Y en un mundo que a menudo parece feo y roto, lo hermoso merece al menos nuestra atención, si no nuestra fe. Entonces te dejo con esto. Cuando enfrentes tu próxima tormenta, cuando la escasez te amenace, cuando lo imposible se interponga en tu camino, cuando la muerte aceche a quienes amas, cuando la culpa te paralice, recuerda estas historias. No como dogmas que deben dictarte qué creer, sino como invitaciones a imaginar que quizás, solo quizás, las cosas imposibles a veces suceden. Y quizás el primer paso hacia lo imposible es creer que podría ser posible. Gracias por caminar conmigo por estos relatos antiguos. Si te gustó este recorrido, deja tu like, suscríbete y comparte en los comentarios cuál de estos milagros te impactó más, o si has experimentado algo en tu vida que no puedes explicar. Y recuerda, la historia no termina aquí. Cada generación debe decidir qué hacer con estos relatos. Ahora, te toca a ti. Hasta la próxima. Que encuentres paz en tus tormentas, luz en tu ceguera y esperanza más allá de tu última tumba.